No más vacaciones costosas en el extranjero bajo mi supervisión, anunció el nuevo director con suficiencia en una reunión de equipo. Simplemente respondí de acuerdo y cancelé mi vuelo ayer. El CEO, en la reunión de la Junta, levantó una carta y palideció, quien causó una multa de 100.000 euros al día por no renovar nuestra principal licencia de operación europea. No más vacaciones costosas en el extranjero bajo mi supervisión, dijo Carlos, con esa sonrisita engreída que te daban ganas de graparle la corbata a la mesa de conferencias. No estamos en el negocio de enviar gente a Europa por croissants y halagos. Golpeó como una bofetada. Una sala llena de gente, la mayoría de los cuales me conocían desde hacía décadas, quedó en silencio, excepto por el suave clic de alguien fingiendo teclear. El director era nuevo, recién llegado. Apenas llevaba 2 semanas y ya blandía su MBA como un niño pequeño con un sable de luz. No sabía nada del viaje a Berlín para la licencia, pero sí sabía cómo convertir las palabras de moda en armas y montar un espectáculo. Se quedó allí, puntero en mano, con el PowerPoint brillando detrás de él como un halo de mediocridad corporativa, llamando a mi visita reguladora anual un viaje de lujo mientras pretendía que todo aquello era simplemente una buena gestión empresarial. Yo había estrechado personalmente las manos de los reguladores que mantenían todas nuestras operaciones europeas dentro de la legalidad. Me había ganado esas relaciones. Las había ganado con 20 años de auditorías impecables y llamadas de emergencia atendidas a las 3 de la madrugada cuando algún oficial de aduanas marcaba un envío porque una etiqueta de código de barras estaba ligeramente descentrada. Pero él no quería una lección de historia. Quería aplausos, un cambio de cultura, un cambio de marca. De acuerdo, dije, una sola palabra. Eso fue todo lo que le di. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía exactamente lo que estaba a punto de suceder. No necesitaba discutir. No necesitaba advertirle. Ciertamente no iba a rogar por hacer el trabajo que había estado ejecutando impecablemente durante 2 décadas. Cancelé el vuelo, reenvié los documentos de la licencia a su asistente recién contratada de 24 años, Sofía, que una vez preguntó si el IVA era una aplicación de citas. Copié a Carlos, incluso puse una pequeña carita sonriente al lado de la frase, por favor, confirme la recepción y haga un seguimiento de los plazos correspondientes. No hubo respuesta. Fue entonces cuando supe que este hombre iba a arruinar algo. Probablemente todo. Y no iba a detenerlo. Él siguió organizando reuniones. Sincronizaciones de equipo con objetivos de eficiencia codificados por colores, talleres obligatorios de innovación con lemas como corta la grasa, no la potencia de fuego. Cada vez deslizaba otra indirecta pasivo-agresiva sobre cómo algunas personas en esta oficina se habían acomodado demasiado a las viejas costumbres, seguida de una mirada intencionada en mi dirección, como si yo fuera un yogur caducado que nadie se atrevía a tirar. Dejé de caer en la trampa, dejé de levantar la mano, empecé a documentar todo, cadenas de correos electrónicos, grabaciones de reuniones, incluso conversaciones en el pasillo donde hacía comentarios casuales sobre la eliminación de roles con muchos viajes. Era como ver a un niño pequeño intentar desarmar una ojiva nuclear lamiendo los cables. Entretenido si no fuera tan peligroso. La gente empezó a notarlo. ¿Estás bien?, preguntaban en la sala de descanso. ¿Por qué no fuiste a Berlín este año? Oh, nuevo estilo de gestión, decía yo, removiendo mi té. Solo estoy optimizando, sabes, cortando grasa. Incluso puse un póster en mi monitor con la fecha de renovación de la licencia marcada en rojo. Puramente decorativo, por supuesto. Ya no me permitían tocarlo. Delegación, ¿recuerdan? Pero en mis huesos, lo sentía. El tic-tac silencioso de una bomba que nadie más escuchaba. Y cuando explotara, yo iba a estar sentada en primera fila con palomitas de maíz. Cancelé el vuelo con la misma emoción con la que cancelarías una cita con el dentista que secretamente esperabas. Berlín en primavera nunca fue unas vacaciones. Era burocracia y botas de combate. Reuniones cara a cara con funcionarios adustos que podían hundir toda nuestra operación europea por una coma perdida en la página 7. Pero lo hacía todos los años porque importaba, porque funcionaba.
Y ahora aparentemente estaba optimizando. Así que me conecté al portal de viajes, asumí la tarifa no reembolsable con un encogimiento de hombros corporativo, y redacté un pequeño y ordenado correo electrónico a la asistente de Carlos, Sofía. Creo que apenas había terminado la universidad. Ojos brillantes, siempre armada con un termo de moda y una risa nerviosa. Probablemente pensaba que cumplimiento era una marca de cosméticos. Asunto, renovación urgente de licencia UE. Hola, Sofía. Según la nueva estructura de delegación del director Carlos, te reenvío todos los materiales para la renovación de la licencia de Berlín. Esto incluye los expedientes históricos, la lista de contactos, los documentos requeridos y las plantillas de seguimiento de plazos. Por favor, asegúrate de confirmar la recepción y hacer un seguimiento de los plazos de presentación. Hazme saber si tienes alguna pregunta. Saludos. Elena. Por supuesto que lo hice. Él había pedido transparencia. Yo le di un maldito foco. No hubo respuesta. Ni ese día. Ni el siguiente. Nunca. El correo electrónico se quedó ahí como una tarjeta de cumpleaños sin abrir de una tía olvidada. Pude ver que Sofía lo había leído. Gracias a Gmail. Confirmación de lectura. Pero eso fue todo. Ignorada. Así que hice lo que cualquier veterano haría cuando el nuevo recluta empieza a hacer malabares con granadas activas. Hice una copia de seguridad de todo. Creé mi propio archivo offline del historial de licencias, cartas firmadas, contratos escaneados, notas de llamadas, incluso esos malditos rastreadores de Excel con los códigos de color que nadie entendía salvo yo. Lo guardé todo en una unidad flash encriptada que mantuve pegada debajo de mi cajón de escritorio como una reliquia de la Guerra Fría del cumplimiento. Y luego esperé. Carlos, mientras tanto, prosperaba en su propio reflejo. Paseaba por los pasillos como un tipo que acaba de descubrir las tablas dinámicas. Había reemplazado todos los mapas de procesos enmarcados por pósters motivacionales sobre velocidad y optimización. Mi favorito personal era el que decía, no te aferres al legado, sé la disrupción, lo cual era irónico considerando que la disrupción ahora vestía una americana azul marino y estaba ocupada ignorando trámites legales críticos. Sabía la fecha límite, la había rodeado 3 veces en mi calendario personal, 17 de junio. Los reguladores alemanes no enviaban recordatorios. No hacían advertencias, penalizaban, y lo hacían con precisión. Añadí una segunda alerta de calendario y una tercera solo para mí, porque cuando la casa arde, alguien tiene que recordar dónde estaban las salidas. Admito que una pena silenciosa se instaló en mis huesos esa semana. Una especie de luto profesional. No solo por la muerte del proceso, sino por la certeza que solía tener de que si hacía las cosas bien, importaría. Que la confianza sería suficiente, que alguien en algún lugar de la cadena de mando vería. En cambio, tenía un jefe que pensaba que Berlín era una ruta de vinos y a Sofía, que una vez me preguntó qué significaba cumplimiento retroactivo, como la nueva cara de las operaciones internacionales. Así que me apoyé en el sarcasmo, sonreí en las reuniones, asentí ante las tonterías, tomé notas que nunca tuve intención de compartir. Me convertí en el fantasma en la máquina, silenciosa, vigilante, esperando que los engranajes se desgastaran. Lo harían. Siempre lo hacen. Especialmente cuando la persona que sostiene la llave no sabe qué extremo es cuál. Comenzó con susurros junto a la impresora. Luego una mención en la reunión de finanzas. Al final del mes, tenía su propia diapositiva no oficial en la presentación del presupuesto trimestral. Reducciones de costes de viaje. Viaje a Berlín eliminado. Listado debajo, ahorros proyectados, 8.750 euros. 8.750 euros. Eso era lo que valían 2 décadas de estabilidad operativa y cumplimiento de licencias a prueba de balas. Ahora, un punto en una hoja de cálculo, segaramente codificado por colores para que coincidiera con la corbata de Carlos. Me senté en esa reunión con la misma expresión que había dominado a lo largo de los años. Cortés, presente, y mentalmente en algún lugar entre gritar en una almohada y beber ginebra de una taza de café.
Carlos se paró al frente de la sala como un aspirante a charlatán al fracasado, paseándose con sus relucientes mocasines, repitiendo la palabra agilidad como si tratara de manifestarla en un sexto sentido. Y algunos de nuestros procesos más arraigados al legado han sido revisados y optimizados, dijo, posando sus ojos directamente en mí con esa media sonrisa burlona. El cumplimiento internacional, por ejemplo. No hay razón para volar por el Atlántico en 2025 solo para estrechar manos y firmar papeles. Estamos digitalizando, modernizando, eliminando lo superfluo. No dijo mi nombre. No tenía que hacerlo. La implicación golpeó como un corte de papel en la dignidad. Me senté allí, con la espalda recta, golpeando el bolígrafo silenciosamente contra mi bloc de notas. No me inmuté, no parpadeé. Pero por dentro, un fusible se quemaba silenciosamente. Mi bandeja de entrada empezó a llenarse de notas de felicitación de otros departamentos. Genial ver qué cumplimiento se adapta. Emocionado por este nuevo capítulo. El tono era siempre el mismo. Me alegra que sigas aquí, pero también me alegra que no sea yo. Así que me puse a trabajar, no con confrontación, sino con documentación. Primero, empecé a archivar cada correo electrónico de Carlos y su asistente, Sofía. Cada directriz, cada nota de reunión, cada mensaje de Slack con un emoji de pulgar hacia arriba en respuesta a preguntas que claramente requerían un párrafo completo y un número de política. Creé una nueva carpeta en mi disco duro de casa llamada Archivo de Comunicaciones. Luego, la renombré a algo inocente, resultados de encuesta de almuerzo. Luego exporté el rastro de correos electrónicos de nuestros contactos en Berlín. Solo para referencia, me dije, por si acaso. Saqué informes antiguos, registros de auditoría, capturas de pantalla de los portales de envío, incluso descargué una copia del calendario de cumplimiento que solía mantener, completo con recordatorios de alerta roja y niveles de contacto para cada regulador. Carlos había eliminado ese calendario de la unidad compartida. No importaba. El mío era mejor. Continuó con sus pullas en las reuniones de personal. Me llamó demasiado arraigada al proceso cuando pregunté sobre el nuevo flujo de aprobación. Dijo que yo era cumplimiento a la antigua usanza cuando saqué a colación los estándares de documentación. Siempre con una risa, como si solo estuviera bromeando, pero siempre lo suficientemente fuerte como para que la gente se diera cuenta. Yo también me reí, porque eso es lo que haces cuando te están borrando profesionalmente. Te ríes. Mantienes la voz firme. Tus correos educados, tus documentos ordenados. Te vuelves tan peligrosamente serena que olvidan que los estás viendo prenderse fuego a sí mismos. Entre bastidores, la línea de tiempo crecía semana a semana. Plazos perdidos, consultas sin respuesta, reuniones donde Sofía sentía y prometía volver a ello. Memos regulatorios que nadie reenviaba. Cada uno guardado, categorizado, con marca de tiempo. No le dije a nadie lo que estaba construyendo. Esa es la cosa de los profesionales silenciosos. No necesitamos permiso para prepararnos para la caída. Simplemente lo hacemos, como la memoria muscular de años de cubrir los puntos ciegos de todos los demás. Carlos, él estaba ocupado haciéndole la pelota a los ejecutivos, hablando de operaciones Lean y descentralización del cumplimiento. Prácticamente se podía escuchar la jerga de MBA chapoteando en su cerebro como una bola de nieve agitada. Pensaba que yo estaba obsoleta, y quizás para él lo estaba. Pero pronto, muy pronto, aprendería que antiguo no significa desfasado. Significa que lo recuerdo todo. Fue la reunión general de finanzas la que finalmente rompió la fachada. El tipo de videollamada de Zoom sin alma, sin ventanas, donde nadie se atrevía a encender la cámara por miedo a que alguien los viera clavándose un bolígrafo sin tinta en el muslo por puro aburrimiento. Carlos, por supuesto, estaba al frente y al centro. Nuevo corte de pelo, camisa más ajustada, la misma energía engreída irradiando a través del WhatsApp. Diapositiva 7. Ganancias presupuestarias, puntos destacados del segundo trimestre. Allí estaba, en mayúsculas y en la gloria de la fuente helvética. Eliminación de redundancias en viajes internacionales. Terminación de visitas no esenciales para el cumplimiento europeo.
Ahorros proyectados, 42.000 euros anuales. Debajo, un icono de un avioncito de dibujos animados con una X roja encima, como si yo hubiera estado paseando por el Oktoberfest a costa de la empresa durante 2 décadas. Incluso se rió al leerlo en voz alta. Y no olvidemos el infame viaje a Berlín, ahora oficialmente retirado. Otra risita. Resulta que las firmas digitales son más baratas que un schnitzel. Risas del equipo de finanzas, el tipo de risa forzada que la gente suelta cuando el jefe hace una broma y esperan que olvide la línea de presupuesto ligada a su grapadora. Observé en silencio desde mi cubículo. Las luces fluorescentes zumbaban. Alguien cerca estaba calentando pescado en el microondas. Se sentía como si el mundo se hubiera encogido en una parodia de sí mismo. Y yo era la única que recordaba que el guión solía tener lógica. Lo llamaron eficiente. Lo llamaron consciente de los costes. Lo llamaron héroe del presupuesto. Lo que yo le llamé no puede imprimirse en una plataforma amigable para recursos humanos. Pero sonreí, di otro sorbo a mi café tibio, y moví la cuenta regresiva digital en mi teléfono un día más cerca de la fecha límite. Licencia de Berlín, 13 días restantes. Lo de Alemania es que no envían recordatorios. Asumen que eres competente. Si olvidas, te multan. Si alegas ignorancia, te multan más. Hay una especie de elegancia brutal en ello, como un piano cayendo en cámara lenta sobre un coche muy caro. Miré esa cuenta regresiva como si fuera un cometa que se acercaba. No con miedo, ni siquiera con pavor, sino con una especie de reverencia, porque sabía exactamente lo que sucedería cuando llegara. Y aún así, dudé. Abrí un documento de Word, redacté la carta de dimisión. Era corta, elegante y punzante, lo justo para hacer daño sin armar un escándalo. Incluso la formateé con mi fuente favorita, Sarah, como una carta de amor de despedida a la dignidad. Pero no la firmé. Todavía no, porque quería verlo. La grieta. El momento exacto en que la fachada que Carlos había construido, esta casa de palabras de moda recicladas y procedimientos destrozados, finalmente mostrara su primera fractura. Así que me senté. Esperé. Observé. Sofía, bendita sea su siempre distraído corazón, estaba ahora inmersa en la planificación de un retiro corporativo que incluía pistas de obstáculos inflables y una estación de cata de kombucha. El cumplimiento no se había mencionado en más de una semana. Ni en reuniones, ni en actualizaciones, ni en el parloteo de pánico sobre las proyecciones de ingresos del tercer trimestre. La licencia, mientras tanto, era una cuenta regresiva silenciosa en mi bolsillo. 11 días. 10. 9. Releí correos electrónicos antiguos como si fueran sagradas escrituras. El mensaje original de Carlos delegando toda la responsabilidad de la licencia a Sofía. Su memo de proceso optimizado. La diapositiva de finanzas donde celebró públicamente la cancelación del viaje. Cada palabra, cada punto, guardado por triplicado. Incluso hice una copia de seguridad de todo en una unidad USB nueva etiquetada para cuando explote, porque se avecinaba. Y cuando lo hiciera, no iba a levantar la voz ni a señalar con el dedo ni a decir te lo dije. No. Iba a sentarme en el centro de esa tormenta como el ojo de un huracán, completamente intacta, porque había pasado 20 años construyendo sistemas que no fallaban. Y Carlos había pasado 4 meses desmantelándolos con presentaciones y bromas baratas. La tormenta se avecinaba, y yo tenía un asiento de primera fila. La línea de asunto era cortés, casi encantadora en su eficiencia europea y directa. Estado de renovación de licencia. Aviso urgente, acción requerida antes del 17 de junio. Hora, 3:42 de la mañana hora nuestra. A los reguladores alemanes no les importan los usos horarios. Asumen que si haces negocios en su territorio, te levantarás lo suficientemente temprano para tener tus papeles en regla. El correo electrónico fue para Sofía y, casi como una ocurrencia tardía, me lo copiaron a mí. Probablemente porque todavía figuraba en alguna hoja de contactos antigua de hacía años.
Un último eco fantasma de un tiempo en que las cosas realmente funcionaban sin problemas. Lo leí 2 veces, mientras tomaba mi primera taza de café. Todo estaba allí: el enlace de renovación, los requisitos de identificación actualizados, el recordatorio sobre multas retroactivas por caducidad de la certificación, incluso la pequeña línea al final que decía: el incumplimiento antes del 17 de junio resultará en la desactivación de la licencia y posibles sanciones según lo descrito en la sección 4.2 del documento. Yo sabía lo que eso significaba. No estaban bromeando. Abrí Slack. El estado de Sofía, un emoji de palmera, hasta el próximo lunes, respondiendo solo a mensajes urgentes. Volviendo de su viaje de autodescubrimiento en su avioneta privada. Por supuesto, estaba en Costa Rica. Algo sobre un rancho de yoga y una política de sin pantallas. Irónico para alguien que ahora era completamente responsable de mantener nuestro negocio europeo legalmente operativo. Miré la pantalla. Mi ratón flotaba sobre el correo electrónico. Podría habérselo reenviado a Carlos. Podría haberme cogido el teléfono. Podría haberlo marcado, haberlo escalado, incluso haber entrado en su oficina y haberle entregado una copia impresa envuelta en un lazo. Pero no lo hice, porque ya no estaba autorizada. Él lo había dejado abundantemente claro. Me había quitado el acceso al portal de renovación, eliminado mis privilegios de contacto, y me había aislado de la cadena de mando. Ahora era un nombre en una línea de CC, una nota al pie en una operación que construí desde cero con apretones de manos y jerga legal. Así que, en lugar de eso, me senté allí, di un sorbo lento a mi café y abrí una nueva carpeta en mi escritorio. Archivo final Berlín. Pasé las siguientes 6 horas recopilando cada trozo de dato relevante: renovaciones pasadas, correspondencia, guías regulatorias, documentación interna. Lo descargué todo: registros de auditoría, viejas transcripciones de llamadas, incluso fotos de mi última visita en persona con la reguladora en Berlín, aquella en la que compartimos un mal espresso de máquina expendedora y me dijo que yo era la única estadounidense que se había leído sus instrucciones de principio a fin. Cuando terminé, transferí todo a una unidad USB nueva, luego a otra, las encripté ambas, etiqueté un archivo de la empresa, la otra seguro personal, y las puse en cajones separados. Las cerré con llave y me fui a almorzar. Sin apetito, solo movimiento, solo ritual. El correo electrónico seguía sin leer a las 4 de la tarde. Lo comprobé por costumbre. Luego otra vez antes de salir de la oficina. Sofía estaba ocupada publicando selfies en la playa para Instagram, sosteniendo un batido que parecía costar más que la propia tasa de la licencia. Una leyenda decía: cuando el equilibrio entre vida y trabajo es perfecto. Explosión de piña tropical. No comenté. No le di me gusta. Simplemente hice otra copia del archivo y salí al aparcamiento como si llevara una granada activa en mi bolso. Es curioso cómo el silencio puede ser tan ensordecedor cuando sabes lo que hay al otro lado. Una fecha límite, un sistema, un tren de carga sin frenos, y el conductor bebiendo agua de coco, desconectado y ajeno a todo. No sonreí. No me regodeé. Pero una extraña calma me invadió. Esto no era venganza. Todavía no. Esto era solo la gravedad. Las leyes de la consecuencia comenzando su lento descenso. Y no tuve que levantar un solo dedo. Era un jueves por la mañana, cubierto. El tipo de clima que hace que todo en la oficina se sienta un poco más fluorescente y deprimente de lo habitual. Me acababa de sentar con mi taza de flores desportillada y una bolsita de té Earl Grey cuando el primer mensaje sonó en Slack. Alerta Internacional Berlín. ¿Alguien más está bloqueado del portal de licencias? Dice que nuestra cuenta está suspendida. Necesito acceso para finalizar los documentos de aduanas para el envío del tercer trimestre. Lo leí 3 veces, cada palabra hundiéndose como cafeína goteada lentamente. No me moví, no me inmuté, solo removí suavemente la bolsita de té en mi taza, observando las tenues hebras de bergamota danzando como humo. Carlos respondió en minutos, lo más rápido que le había visto reaccionar a algo que no implicara que un vicepresidente lo pillara. Director Carlos. Probablemente sea un problema de credenciales de ti.
Prueba a borrar la caché o a enviar un ticket de soporte. Avísame si sigue caído al final del día. Fuera. Al final del día. Casi me reí. El equipo de Berlín volvió a escribir. Menos cortés esta vez. Berlín. Hemos probado 3 navegadores y 2 redes. No es un problema de caché. El portal dice que nuestro número de licencia no es válido. Otro mensaje. Berlín. Tenemos 2 envíos retenidos por aduanas. Uno es perecedero. Carlos se quedó en silencio. A Sofía, que seguía ausente, la etiquetaron con desesperación. Sin respuesta, solo la misma foto de perfil sonriente de ella frente a una cascada selvática, probablemente en medio de una meditación mientras la UE se preparaba para estrangular nuestra cadena de suministro con burocracia y multas. Di un sorbo largo y pausado a mi té. La licencia había caducado oficialmente. El portal nos había bloqueado. El sistema regulador alemán, con su habitual precisión fría, no daba segundas oportunidades. Ni advertencias amigables, ni periodos de gracia, solo un mensaje: su cuenta ahora está inactiva. La multa diaria comienza a medianoche, hora de Berlín. Abrí mi bandeja de entrada y releí el correo electrónico original de los reguladores. Fecha límite, 17 de junio. Hoy era 20 de junio. Eso significaba que el reloj había estado corriendo durante 3 días completos. 100.000 euros al día. 300.000 euros y subiendo. Miré a través de la planta diáfana. Carlos estaba inclinado sobre el escritorio de uno de los analistas junior, tratando de parecer casual mientras claramente entraba en pánico por debajo. Solo un problemilla informático, masculló lo suficientemente alto como para que algunas cabezas escucharan. Lo arreglaremos. No dije una palabra, no ofrecí una sugerencia, ni siquiera levanté la vista cuando me miró como si pudiera intervenir y salvarlo del fuego en el que se había empapado durante 4 meses de gasolina. Ya me habían reemplazado, delegado, hecho obsoleta. Así que me recosté, crucé una pierna sobre la otra y di otro sorbo. Dejé que el silencio se extendiera. Dejé que se cocinara en él. La oficina de Berlín estaba ahora desconectada. Los agentes de aduanas estaban marcando envíos. Los clientes estaban contactando con soporte por retrasos, y la pequeña bola de pánico rodando cuesta abajo ya tenía dientes. Aún así, nadie vino a mí. Todavía no. No estaba segura si era orgullo, ignorancia o miedo. Pero Carlos no estaba listo para admitir que algo andaba realmente mal. No públicamente. No delante del personal. Pensaba que todavía tenía tiempo. No lo tenía. Detrás de mi rostro tranquilo, detrás de la taza de té, detrás de la postura inmóvil en el rincón más alejado de la planta. Lo sentí, ese momento, el instante exacto en que un error deja de ser un descuido y se convierte en una consecuencia. Había esperado meses por esto. Tenía el archivo de correos electrónicos, las capturas de pantalla del calendario, la nota de delegación, las confirmaciones de recepción que nunca llegaron. Un rastro completo que llevaba de vuelta a una decisión muy evitable tomada delante de 30 testigos con una sonrisita y un puntero. No necesitaba venganza. Todo lo que necesitaba era una silla, una taza de té y tiempo. Y hoy, el tiempo estaba oficialmente de mi lado. Para el viernes por la mañana, el dique se rompió. La oficina de Berlín se quedó a oscuras primero, luego Hamburgo. Después, nuestra operación satélite en Varsovia envió un mensaje de pánico al chat compartido. Acceso de cliente suspendido en Varsovia. Base de datos interna bloqueada, ¿estamos bajo un ciberataque? No era nada cibernético. Era la buena y vieja muerte burocrática por caducidad. Alemania había desactivado nuestra licencia de operación. Y dado que nuestro marco de la UE funcionaba a través de ese único certificado que lo abarcaba todo, cada sucursal vinculada a él entró en bloqueo como si fuera 1942 y alguien corrió las persianas opacas. El correo electrónico llegó a las 6:13 de la mañana. Yo ya estaba en mi escritorio bebiendo agua caliente con limón porque se me habían acabado las bolsitas de té. Era de nuestro agente de aduanas.
Asunto: carga urgente retenida en el puerto de Hamburgo. Envío 441B89 marcado debido a certificación comercial caducada. Se requiere licencia activa para liberar la carga. Se acumulan penalizaciones adicionales. Por favor, avise inmediatamente. Ese envío, retenido en el almacén refrigerado del puerto, contenía una línea de productos con fecha de caducidad. Cada hora que pasaba era otro euro sangrando de nuestros márgenes. A las 9:02 de la mañana, el panel de CRM europeo de la empresa se iluminó como un árbol de Navidad del fracaso, mensajes de error, denegaciones de acceso de clientes, fallos de enrutamiento interno. La meticulosa eficiencia de Alemania había cerrado las puertas, apagado las luces y ahora estaba registrando silenciosamente nuestra incompetencia a 100.000 euros al día. Y Carlos, él se estaba desmoronando. Comenzó con el habitual revuelo. Ponedla en la línea, llamada Berlín, ¿por qué no se me notificó? Arrastró a todo el equipo de tecnología a una videollamada de Zoom, ladrando sobre integraciones de servidor y fallos de backend, exigiendo saber por qué un pequeño problema de licencia podía derribar toda la operación europea. Observé desde la barrera como nuestro administrador de sistemas principal, bendita sea su paciencia, explicó con calma que los servidores funcionaban bien. Era la validez legal la que había desaparecido, como intentar conducir un coche después de que la DGT te revoque el carné y venda tus matrículas. Y la culpa empezó a rodar cuesta abajo. Primero, se supone que Berlín gestiona el cumplimiento local. Luego, ¿por qué nadie me escaló esto directamente? Finalmente, ¿podéis ponerla al tanto, cómo se llama? Ella solía encargarse de esto. Recibí el mensaje de Slack de Sofía, que acababa de regresar y sonaba como si prefiriera seguir haciendo tirolina entre bananeros. Sofía, hola, el director Carlos quiere saber si puedes ayudar con el tema de la licencia. Dinos qué necesitas. Ni siquiera me molesté en responder en el chat. Abrí Outlook, encontré el hilo de correo electrónico original de marzo y le di a reenviar. Sin cuerpo de mensaje, sin comentarios añadidos, solo la línea de asunto con sus propias palabras: toda la futura coordinación de licencias debe ser manejada por mi equipo. Por favor, dirija toda la comunicación y responsabilidad a Sofía con efecto inmediato. Gracias. Luego, le di a enviar. Unos minutos después, escuché la puerta de Carlos cerrarse con tanta fuerza que hizo vibrar las baldosas del techo. Alguien al otro lado del pasillo murmuró, «Uf». No me moví, simplemente me quedé quieta, observando mi propia pantalla como una taquígrafa judicial registrando la autopsia de una decisión fallida. La siguiente llamada que entró no fue de Tini de Berlín. Fue de nuestro cliente más grande de la UE. Llevaban 12 horas bloqueados de su plataforma. Su equipo de compras estaba paralizado en medio del ciclo. Su director financiero amenazaba con retirar 2 contratos y revisar un tercero. La voz del vicepresidente de ventas se quebró en la llamada. Me quedé en silencio, solo observé, porque no estaba en la reunión. Solo estaba invitada por la imagen, una testigo silenciosa del desastre que ya no era teórico. Esa tarde, bajé al almacén del sótano y recuperé una carpeta de Manila que había guardado meses atrás. Dentro, documentación impresa del rastro completo de la licencia, registros de auditoría y cronogramas, codificados por colores, encuadernados, con pestañas. La firma de Carlos estaba en la parte superior de cada memo de delegación. No la entregué, simplemente la dejé plana sobre mi escritorio, un tótem, un recordatorio, porque la venganza ya no era personal. No era fuego y furia, ni gritos y portazos. Era una lista de verificación, un proceso, un sistema ejecutándose por sí mismo. Y ahora ese sistema tenía dientes, y estaba hambriento. La sala de juntas ya zumbaba cuando entré. Esa energía de murmullo bajo que flota justo antes de que estalle una tormenta, ejecutivos hablando en frases cortas y entrecortadas, alguien tecleando nerviosamente en un teléfono, el director financiero masajeándose las sienes como si eso pudiera retrasar el aneurisma. Luego vino el sonido. Plop. Una carta, arrugada, mañoseada, oficial, golpeó el centro de la mesa. El CEO,
Alejandro, se paró al frente como un hombre sosteniendo una granada activa que no sabía cómo desarmar. Esto, dijo, con voz tensa, fue entregado por mensajero a mi casa esta mañana. Silencio. No esperó reconocimiento. No lo necesitaba. Es un aviso formal de la Oficina Federal Alemana de Asuntos Económicos informándonos que nuestra licencia comercial europea caducó hace 3 semanas. Hizo una pausa, sus ojos escanearon la sala como un alcaide de prisión, buscando el primer atisbo de culpa. La multa, dijo, más lento ahora, como si el número le causara dolor físico al decirlo, es de 100.000 euros al día. Retroactiva, no negociable. Una impresión de una hoja de cálculo vino después, deslizándose por la mesa como una sentencia de muerte. A partir de esta mañana, debemos 2.100.000 euros y subiendo, más retenciones de aduanas, interrupciones de plataforma, riesgos de incumplimiento de contrato en 3 países. Nuestros socios en Múnich amenazan con demandar. Nadie respiró. Luego, la bomba. ¿Quién era el responsable de esta renovación? No lo dijo suavemente. No era una pregunta. Era una acusación buscando un nombre para grabar en la placa. Carlos, sentado 2 asientos a mi izquierda, se ajustó el cuello como si de repente le hubiera encogido 3 tallas. Yo, es decir, el proceso había sido reestructurado, dijo, sus ojos volando por la mesa. Delegamos. Estábamos optimizando protocolos de cumplimiento redundantes y... ¿Y a quién delegasteis?, ladró el CEO. Al equipo de Sofía, dijo Carlos, ahora visiblemente sudando. La responsabilidad se traspasó a principios de año durante el primer trimestre. Estaba todo documentado. Nosotros. No dije una palabra. Simplemente abrí mi portátil, lo giré hacia el centro de la mesa y deslicé la línea de tiempo por la caoba como un jugador de ajedrez empujando la última jugada por el tablero. En la pantalla. 3 de marzo, el correo de Carlos delegando toda la responsabilidad. 4 de marzo, documentos reenviados y solicitud de confirmación a Sofía. 28 de mayo, fui copiada en el aviso de los reguladores. 17 de junio, fecha límite. 20 de junio, portal desactivado. 21 de junio, carga retenida. 23 de junio, fallos de CRM en toda la UE. 24 de junio, el CEO recibe la notificación formal de multa. Cada entrada tenía un documento correspondiente. Cada evento respaldado por un recibo. Todo con marca de tiempo, todo firmado. No necesité decirte lo dije. El silencio lo dijo por mí. El tipo de silencio que cae como un trueno. Pesado, final, innegable. La expresión del CEO cambió. No de inmediato, no explosivamente, sino lentamente, como un hombre que se da cuenta de que lo que creía un accidente era en realidad un mapa dibujado de antemano que todos los demás ignoraron. Se volvió hacia Carlos. Tú firmaste esto, dijo rotundamente, señalando el memo de delegación. Sí, pero... Tú firmaste esto, repitió el CEO. Quitaste la autoridad directa al cumplimiento senior. Ignoraste el calendario. Eliminaste los viajes para un apretón de manos regulatorio que literalmente sostenía nuestra fuente de ingresos extranjeros. Asumí que... Yo asumí, Carlos intentó. Asumiste, lo interrumpió el CEO, con la voz baja, ahora más peligrosa. Asumiste y ahora estamos perdiendo cientos de miles de euros al día por una suposición. Carlos abrió la boca. Nada salió. Al otro lado de la mesa, el abogado general se inclinó y susurró algo al oído del CEO. El CEO asintió. Deja tu tarjeta en recepción, dijo. Con efecto inmediato. Esta junta se reunirá de nuevo mañana para discutir estrategias de reautorización de emergencia y control de daños. Carlos no se levantó de inmediato, simplemente miró la pantalla del portátil como si pudiera reescribirse si parpadeaba lo suficiente. Cuando finalmente se movió, fue en silencio, mecánicamente. El arrastre de un hombre que acababa de ver su propio obituario leído en voz alta en formato Excel. Cerré el portátil, no sonreí, no me regodeé,
simplemente lo guardé. Porque la justicia no siempre ruge. A veces, simplemente aterriza perfectamente a tiempo, entregada con precisión en completo silencio. Y en ese silencio, hay poder. Poder que no pides. Poder que te gana siendo certera, estando lista. La oficina de Carlos ya estaba medio embalada cuando pasé. La puerta entreabierta. Una caja de cartón posada en el borde de su escritorio como una lápida. Vislumbré esa fea taza motivacional de la que siempre se jactaba, innovar o desaparecer, envuelta en papel de burbujas y en ironía. Nadie le habló. Ni palmadas en la espalda. Ni mensajes de ya te recuperarás. Solo silencio absoluto y algunos becarios evitando el contacto visual como si fuera contagioso. Recursos Humanos lo llamó excedencia administrativa pendiente de revisión interna. Todos los demás simplemente lo llamaron por lo que era, la caída. Más tarde ese día, la asistente del CEO se acercó a mi escritorio, suave, como si estuviera dando una mala noticia a un sacerdote. Quiere hablar contigo en privado. El camino a la oficina de la esquina se sintió surrealista, como si me viera desde arriba, cada paso un capítulo que se cerraba, cada respiración más pesada que la anterior. No perdió el tiempo. Siéntate. Lo hice. No gritó, no acusó, solo parecía cansado. El tipo de cansancio que se aferra a tus huesos cuando estás calculando cuánta confianza, dinero y reputación has perdido en una sola semana. No podemos deshacer lo que pasó, dijo. Pero podemos recuperarnos. Con tu ayuda. Empujó una carpeta sobre el escritorio, cifras de compensación, un contrato retroactivo, la reincorporación, un ascenso a una posición estratégica, todo lo que habría matado por tener hace 6 meses. Pero ahora, ya sabía la respuesta. Metí la mano en mi bolso, saqué un sobre cuidadosamente doblado y lo coloqué suavemente encima de la carta de oferta. Mi dimisión, firmada, fechada, notariada. Su mandíbula se apretó, no por ira, sino por pesar. Siento que haya llegado a esto, dijo en voz baja. Me puse de pie. No, dije. Siente lo que le costó, ¿verdad? Asintió solo una vez. Sin defensa, sin excusas. Mientras llegaba a la puerta, me detuve solo para respirar, una última mirada a la oficina que se había convertido en un cementerio de respeto. Me incliné, tranquila, controlada, y susurré, disfrute de las vacaciones de ingresos. Luego salí. Sin correo electrónico de despedida, sin abrazos en el pasillo, solo el sonido de mis tacones en el suelo de baldosas y el edificio tragándose mi silencio como un secreto que más tarde lo ahogaría. De vuelta en mi escritorio, recogí mis cosas, 2 carpetas, una taza y la unidad USB etiquetada seguro personal. Alguien de servicios generales me hizo un gesto suave con la cabeza, como si acabara de terminar una quimioterapia. Afuera, el aire era cálido y denso de verano. El tipo de calor que hace que el mundo se sienta más lento, más pesado. En el aeropuerto, no reservé clase económica. No revisé mi correo electrónico. Caminé directamente a primera clase. Destino, Berlín. No por licencias, no por cumplimiento. Por mí. Bebí champán a 9.000 metros de altura, sobre el desastre que dejaba atrás, y observé cómo las nubes se derretían debajo como todas las excusas que solían poner. De vuelta en tierra, alguien en una sala de juntas pronto se daría cuenta de que la multa ya superaba los 2.500.000 de euros y seguía aumentando. Alguien finalmente leería la carta completa. Alguien entraría en pánico por el rastro de auditoría que había dejado como migas de pan en un bosque en llamas. Pero yo no estaría allí. Estaría caminando por calles empedradas, con un espresso en la mano, riendo con una camarera que recordaba mi nombre del año pasado. Y tal vez, solo tal vez, pensando en lo poético que era que lo único que siempre quisieron recortar era lo único que mantenía toda esa maldita cosa unida.